Este es un trabajo final de la materia de bioquímica, impartida por la doctora Flor Pamela Castro García, en la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas. Hola, muy buenas tardes. Este es el podcast Trío Médico, integrado por Odalí Rivas, Alexa Méndez y Catalina Barrón. El día de hoy, en este episodio, vamos a hablar acerca de la lipólisis, que es un tema muy frecuente en la carrera de medicina. Y nosotras nos vamos a encargar de utilizar un vocabulario más comprensible, donde todos puedan entender qué es la lipólisis, incluido hasta un niño de 8 años. Ahora que ya dimos una introducción general, vamos a sumergirnos en las bases del todo. El metabolismo lipídico, porque no podemos hablar de la lipólisis sin antes entender de dónde vienen los lípidos y qué papel cumplen en nuestro cuerpo. Exacto, los lípidos no solo son una reserva energética, también forman membranas, actúan como mensajeros y están en todas partes, desde la piel hasta el sistema nervioso. Y aunque a veces se les teme por su asociación con la obesidad o enfermedades cardiovasculares, la verdad es que los lípidos son esenciales. Todo depende del equilibrio. ¿Pero qué son los lípidos? Bueno, empecemos con lo más básico. Los lípidos son biomoléculas hidrofóbicas, es decir, no se disuelven en agua. Están formados principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, y aunque en algunos casos también pueden tener fósforo y nitrógeno. Se dividen en varias clases: ácidos grasos, triglicéridos, fosfolípidos, esteroides y lípidos complejos. Pero hoy nos enfocaremos sobre todo en los triglicéridos, porque son los protagonistas de la lipólisis. Los triglicéridos están formados por una molécula de glicerol unida a 3 ácidos grasos. Se almacenan en el tejido adiposo en forma de gotas lipídicas y ahí se quedan hasta que el cuerpo los necesita. Ahora, ¿por qué son tan importantes energéticamente? Bueno, porque un gramo de grasa aporta aproximadamente 9 kilocalorías, mientras que un gramo de carbohidratos o proteínas da solo 4 kilocalorías. Es como tener un banco de energía más denso. No es casualidad que el cuerpo almacena esa reserva para cuando hay escasez de glucosa, como en el ayuno prolongado o durante el ejercicio sostenido. Y eso tiene implicaciones evolutivas. En épocas de hambre, quienes almacenaban más lípidos sobrevivían más tiempo. Hoy, en tiempos de comida abundante y poco gasto energético, este sistema puede volverse en contra. Un dato curioso, incluso en reposo, más del 50% de la energía que usamos puede venir de lípidos, especialmente durante el sueño o en ayuno. No inventes, no sabía, oye, qué padre. El músculo cardíaco, por ejemplo, prefiere los ácidos grasos como fuente de energía porque son constantes y eficientes. Y no olvidemos el tejido adiposo. Aunque por mucho tiempo se pensó que solo almacenaba grasa, hoy se sabe que es un órgano endocrino. Secreta hormonas como la leptina, que regula el apetito, y la adiponectina, que mejora la sensibilidad a la insulina. Bueno, y para todo esto, ¿dónde ocurre el metabolismo de los lípidos? Bueno, el metabolismo lipídico no es exclusivo del hígado, participa en varios órganos. Por ejemplo, ya habíamos dicho que en el tejido adiposo almacena y libera lípidos. El hígado sintetiza y empaqueta, exporta y degrada lípidos. Y el músculo esquelético y cardíaco oxidan ácidos grasos para obtener energía. Y también están las lipoproteínas, que permiten el transporte de lípidos por la sangre. Recordemos que al ser hidrofóbicos, los lípidos no viajan solos. Eso es clave. Las VLDL, LDL y HDL no son solo colesterol bueno o malo, son transportadores. Cada una tiene su papel en el tráfico lipídico. Ahora hablaremos de la activación de lípidos, un proceso regulado. Antes de que los lípidos puedan ser utilizados, deben activarse. Esto requiere enzimas específicas y energía. La activación de ácidos grasos implica ATP y coenzimas como la coenzima A. Y ahí es donde entra la acetilcoenzima A sintetasa, que convierte el ácido graso en acetilcoenzima A. Es el primer paso hacia la beta-oxidación. Esto pasa en el citosol, pero la oxidación ocurre en la mitocondria. Por eso necesitamos transportadores como la carnitina, de la que hablaremos más adelante. Los lípidos se movilizan en ciertas situaciones, como por ejemplo en el ayuno, en ejercicios prolongados, estrés fisiológico o cuando la insulina está baja. Por eso la lipólisis no está siempre activa, solo se enciende cuando el cuerpo detecta que necesita energía de reserva. Y eso se logra gracias a una red hormonal: insulina, glucagón, adrenalina, cortisol, entre más. Todas juegan un papel. Veremos más sobre eso en el próximo módulo. Bueno, este es el módulo de analogía didáctica. Imaginemos al cuerpo como una cosa con dos fuentes de energía: electricidad, glucosa, y un generador de gasolina, grasa. Cuando hay luz, usamos electricidad, pero cuando hay apagón, prendemos
el generador. Y prender el generador toma tiempo. Necesita señales específicas y combustión eficiente. Así funciona la lipólisis. Es una vía de respaldo, pero potente. Y como toda buena casa, si el generador está mal mantenido o se prende en exceso, puede sobrecargar el sistema. De ahí vienen las complicaciones clínicas, que también exploraremos más adelante. Bueno, en resumen, los lípidos son esenciales, complejos y estratégicos para el metabolismo. No solo almacenan energía, la administran con precisión. Y el cuerpo ha desarrollado un sistema sofisticado para saber cuándo almacenamos, cuándo liberamos y cómo usarlos. Con eso cerramos este primer módulo. A continuación, nos adentramos en el corazón de este episodio, la lipólisis. ¿Qué pasa exactamente cuando nuestro cuerpo decide usar la grasa almacenada? Vamos a verlo. Ahora que comprendemos los fundamentos del metabolismo lipídico, es momento de adentrarnos en la lipólisis, el proceso mediante el cual nuestro cuerpo moviliza las grasas almacenadas para obtener energía. Exactamente, Katy. La lipólisis es esencial durante el ayuno, el ejercicio prolongado y otras situaciones donde la demanda energética supera la disponibilidad inmediata de glucosa. Y aunque suena sencillo, es un proceso altamente regulado y coordinado que involucra múltiples enzimas y señales hormonales. Bueno, ¿qué es la lipólisis? La lipólisis es el proceso catabólico que descompone los triglicéridos almacenados en los adipocitos en ácidos grasos libres y glicerol. Este proceso ocurre principalmente en el tejido adiposo blanco, que actúa como la principal reserva de energía en forma de grasa. Los productos de la lipólisis, los ácidos grasos libres y el glicerol, son liberados al torrente sanguíneo para ser utilizados por otros tejidos como el músculo y el hígado. Las enzimas principales en la lipólisis son tres, que es la de triglicérido lipasa adiposa, que inicia la degradación de triglicéridos a diaglicéridos. La lipasa sensible a hormonas, que convierte los diaglicéridos en monoaciglicéridos. Y la monoaglicerol lipasa, que finaliza el proceso liberando el último ácido graso y el glicerol. La actividad de estas enzimas está finalmente regulada por señales hormonales y modificaciones prostaduccionales como la fosforilación. Por ejemplo, la lipasa sensible a hormonas es activada por la proteína quinasa A, en respuesta a hormonas como la adrenalina y el glucagón. Ahora hablemos de la regulación hormonal de la lipólisis. Este proceso está estimulado por tres hormonas catabólicas como la adrenalina y noradrenalina, que es liberada durante el estrés y el ejercicio, el glucagón, que predomina en estados de ayuno, y el cortisol, que aumenta en situaciones de estrés prolongado. Estas hormonas activan la adenilato ciclasa, aumentando los niveles de adenosín monofosfato cíclico, que a su vez activa la PKA, promoviendo la fosforilación y activación de las enzimas lipolíticas. Por otro lado, la insulina, hormona anabólica, inhibe la lipólisis al activar fosfodiesterasa, que degrada el AMPC, reduciendo así la actividad de la PKA. Ahora hablaremos de los transportes de los productos de la lipólisis. Una vez liberados los ácidos grasos libres, se unen a la albúmina en el plasma para su transporte hacia tejidos como el músculo y el hígado. El glicerol es captado principalmente por el hígado, donde se convierte en dihidroxiacetona fosfato, un intermediario de la glucologénesis. Es importante destacar que los ácidos grasos libres no pueden cruzar la barrera hematoencefálica, por lo que el cerebro depende de la glucosa y, en estados prolongados de ayuno, de los cuerpos cetónicos. Los ácidos grasos libres transportados a los tejidos son activados a acetilcoenzima A y transportados a la mitocondria mediante la carnitina palmitoiltransferasa para su degradación por beta-oxidación. La beta-oxidación genera acetilcoenzima A, NADH y FADH, que alimentan el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones para la producción de ATP. Este proceso que acaban de explicar mis compañeras es altamente importante en tejidos con alta demanda energética, como en el corazón y el músculo esquelético durante el ejercicio. Ahora hablaremos de las implicaciones clínicas de la lipólisis. Las alteraciones en la lipólisis pueden contribuir a diversas patologías, como resistencia a la insulina, que es el exceso de ácidos grasos libres, y pueden interferir con la señalización de la insulina. También la lipotoxicidad, que es la acumulación de lípidos en tejidos no adiposos, como el hígado y el páncreas. También enfermedades genéticas, deficiencias en enzimas como la triglicérido-lipasa adiposa pueden causar miopatías y cardiopatías. Además de la diabetes tipo 1, la falta de insulina lleva a una lipólisis descontrolada, aumentando la producción de cuerpos cetónicos y riesgo de cetoacidosis diabética. Por ello, comprender la regulación de la lipólisis es crucial para el manejo de enfermedades metabólicas.
La lipólisis es un proceso vital para la movilización de energía en situaciones de demanda aumentada. Su regulación precisa asegura un equilibrio entre el almacenamiento y la utilización de las grasas. En el próximo módulo exploraremos en detalle la beta-oxidación de los ácidos grasos y la producción de cuerpos cetónicos. No se lo pierdan. Hasta ahora hemos hablado de cómo se movilizan los triglicéridos y cómo se liberan los ácidos grasos. Pero, ¿qué pasa después de estos ácidos grasos? Se van las mitocondrias para sufrir un proceso increíblemente eficiente, la beta-oxidación. Es como si fueran desmontados por piezas, generando energía en forma de acetilcoenzima A, NADH y FADH2. La beta-oxidación ocurre en la matriz mitocondrial y cada ciclo acorta el ácido graso en 2 carbonos, en un mecanismo repetitivo que produce muchas moléculas energéticas, o sea, es pura potencia metabólica. Pero antes de entrar ahí, Katy, necesitan ser activadas en el citosol y luego transportados. Ahí entra en juego el sistema carnitina. Ahora vamos a hablar del sistema carnitina. Los ácidos grasos primero se activan a acetilcoenzima A en el citosol mediante la acetilcoenzima A sintetasa, usando ATP. Y luego, para pasar la membrana mitocondrial interna, necesitan un boleto especial. Ese boleto es la carnitina. La enzima CTP1 convierte acetilcoenzima A en acetilcarnitina, que cruza la membrana gracias a un transportador. Dentro, la CPT2 lo regresa a acetilcoenzima A. Y este paso es súper regulado. Cuando hay malonilcoenzima A se inhibe la CPT1. Así, el cuerpo evita oxidar grasa cuando está sintetizando lípidos. Cada ronda de beta-oxidación incluye la deshidrogenación por acetilcoenzima A deshidrogenasa, que genera FADH2, la hidratación por enoilcoenzima A hidratasa, la segunda deshidrogenación, que genera NADH, y la tiólisis, que genera acetilcoenzima A. Y esto se repite hasta que el ácido graso se convierte en puro acetilcoenzima A. Por ejemplo, un ácido graso de 16 carbonos como el palmitato produce 8 acetilcoenzima A. Sin contar todo el NADH y el FADH2 que se van a la cadena respiratoria. Por eso, los lípidos rinden más que la glucosa en términos de ATP. Ya dijimos que malonilcoenzima A inhibe la CPT1, pero también hay regulación hormonal. Cuando la insulina está alta, la oxidación disminuye. En ayuno o ejercicio, la oxidación aumenta. Y hay patologías si este sistema falla. Por ejemplo, déficit de CPT2 o de acetilcoenzima A deshidrogenasa. Son errores innatos del metabolismo que provocan hipoglucemia sin cetosis. Y eso nos lleva al siguiente punto. ¿Qué pasa con todo ese acetilcoenzima A? Si no hay oxalacetato disponible, el hígado toma una decisión interesante. En condiciones como ayuno prolongado, dietas cetogénicas o diabetes tipo 1, el hígado convierte acetilcoenzima A en cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son acetoacetato, beta-hidroxibutirato y acetona. Los 2 primeros son los que realmente sirven como combustible. Y lo más interesante, aunque se produce en el hígado no los usa. Van al cerebro, a los músculos, al corazón, y es energía de exportación. Ahora hablaremos sobre la conversión bioquímica de la acetilcoenzima A cuerpos cetónicos. El primer paso es la unión de 2 acetilcoenzima A por la tiolasa. Después la dihidroxiametilglutarilcoenzima A, sintasa mitocondrial, genera dihidroxiametilglutarilcoenzima A y finalmente la liasa lo convierte en acesoacetato. El acetoacetato puede espontáneamente convertirse en acetona, que es lo que da el aliento afrutado, o ser reducido a beta-hidroxibutirato. Este último es el más abundante en condiciones cetogénicas. Es más estable y más eficiente energéticamente. Ahora hablaremos de la utilización de cuerpos cetónicos en otros tejidos. Los tejidos extrahepáticos convierten el beta-hidroxibutirato de nuevo a acetoacetato y a acetilcoenzima A para entrar al ciclo de Krebs. Esto permite al cerebro obtener energía cuando la glucosa es baja. En ayuno prolongado, más del 70% del ATP cerebral puede venir de cuerpos cetónicos. Impresionante, Katy. Y además ayudan a preservar la masa muscular porque reducen la necesidad de gluconeogénesis a partir de aminoácidos. Pero ¿cuál es la importancia clínica de la cetogénesis? Una producción excesiva de cuerpos cetónicos puede llevar a cetoacidosis, sobre todo en pacientes con diabetes tipo 1 no controlada. El pH sanguíneo baja, hay náuseas, vómito, deshidratación y ese famoso aliento afrutado. Es una urgencia médica.
Pero también se exploran beneficios terapéuticos de la cetosis en epilepsia refractaria, enfermedades neurodegenerativas y como enfoque de pérdida de peso. La beta-oxidación y la cetogénesis están estrechamente conectadas con el ciclo de Krebs, la gluconeogénesis, la cadena respiratoria y la regulación hormonal. Exactamente, Katy. Cuando hay mucho acetilcoenzima A y poco oxaloacetato, como en ayuno, el acetilcoenzima A se desvía a cuerpos cetónicos. Es un sistema de adaptación brillante. No solo ahorramos glucosa, sino que optimizamos el uso de la grasa, niñas, ¿eh? La beta-oxidación y la cetogénesis son protagonistas de la respuesta metabólica al ayuno, al ejercicio y enfermedades metabólicas. Efectivamente, Katy, nos muestran cómo el cuerpo transforma grasa en energía útil, incluso para el cerebro. Son mecanismos de supervivencia y eficiencia. Y como futuros médicos, necesitamos comprenderlos no solo desde lo bioquímico, sino también desde su impacto clínico y terapéutico. Bueno, ya que terminamos, hay que contarles de la historia donde nos dimos cuenta de la lipólisis. Ok. ¿Se acuerdan de ese sábado que decidimos hacer ayuno intermitente y hacer pierna y caminar en el cerro? ¡Ay, sí! Literal dijimos, vamos a limpiar el cuerpo, a sacar toxinas. Y terminamos oliendo acetonas y rogando por una concha con café. ¿Cómo olvidarlo? Casi me desmayo a la mitad del camino. Fue el peor plan espontáneo de la historia. La cosa fue así, nos levantamos tipo 6 a.m. y ninguna había desayunado porque según nosotras estábamos en fase quemagrasa. ¿Y qué hicimos, Katy? Nos fuimos directo al gym a hacer pierna. Sentadillas, desplantes. Yo ya veía estrellitas. Luego se nos ocurre la brillante idea de subir al cerro, con sol, sin comida y sin haber dormido bien. A los 15 minutos de subida mi cuerpo ya no quería más, sentía que estaba flotando, pero no, por paz espiritual era pura hipoglucemia. Y me acuerdo que dije, ¿por qué huele raro? Y Alexa dijo, hueles como dulce afrutado, tipo acetona. ¡Ay, sí! ¡Eran cuerpos cetónicos! Literal, nuestras células ya estaban oxidando ácidos grasos como locas porque no había glucosa. ¡Oh, la lipólisis! Después de esta tragedia, ya sentadas en una roca, sudando y con taquicardia, nos cayó el 20. Y dijimos, esto es lipólisis en acción. Esto es lo que pasa cuando el cuerpo necesita energía y no tiene glucosa. Y fue tan chistoso porque nadie tenía fuerzas para explicarlo, pero nos miramos y dijimos, ATGL, HSL, MGL, todas están chambeando al 1000. Además empezamos a hablar de que el glicerol se iría al hígado para gluconeogénesis, o sea, nuestra miseria era bioquímica pura. Total, que bajamos como pudimos y cuando llegamos a la tiendita no lo pensamos dos veces, ¿eh? Café, conchas, tamales, lo que hubiera. Ahí sí se acabó la lipólisis. Subió la insulina, se apagó la HSL y el cuerpo dijo, gracias, ya no tengo que comerme a mí mismo porque nos comimos nuestras conchas con leche. Ese día entendí, la lipólisis más que con cualquier clase, la viví, la olí y casi la vomito. Estuvo increíble y a la vez horrible. No es broma, olía a acetona y no porque me hubiera echado quitaesmalte. Mi cuerpo estaba haciendo alquimia rara. Y yo toda preocupada, no por ti, por mí, porque si tú estabas así, yo estaba 2 pasos atrás de la tragedia, me temblaban hasta las pestañas. Yo me acuerdo que te dije, ¿quieres una gomita? Y tú, gomita, quiero un tamal, una torta y una ambulancia. Exacto, era como si mi alma se estuviera despidiendo de mi cuerpo por falta de pan dulce. Oh, y cuando bajamos el cerro, parecía que nos habíamos ido a la guerra, todas calladas, sudadas, destruidas, despeinadas. Y con ese olor a me estoy derritiendo por dentro, pero fingiendo que estábamos bien, hasta que llegamos al Oxxo. Ese Oxxo fue nuestra salvación. Yo agarré unas papas, un sándwich y una coca como si fuera mi último día en la tierra. Literal, la coca sabía a salvación divina. Yo hasta le hablé, gracias por existir, señora gaseosa. Ya después en el carro nos dio risa, pero en ese momento fue traumita. Traumita a nivel, si no como en 2 horas, veo a la Virgen. Y desde entonces siempre cargo una barrita. No es por decoración, es por seguridad emocional. La neta sí aprendimos, porque una cosa es querer hacer ejercicio y estar fit y otra es casi morir desmayadas por no desayunar. Oye, pero eso sí, qué guapas salimos en las fotos, ¿eh? Aunque traíamos cara de auxilio. Esa es la magia, sufriendo por dentro, pero el outfit intacto. Lo que sí es que, aunque fue un caos, yo me acuerdo y me da risa. Fue como una mini película de terror, con snacks, conchas, todo. Una experiencia que nos unió para siempre. El día que el cuerpo dijo, si tú no me das comida, yo me la invento. Y que no se diga que no lo vivimos con estilo, porque sí,
Olíamos raro, pero teníamos actitud. Así que consejo del día, chicas, no salgan sin desayunar y menos si van a caminar 5 kilómetros cuesta arriba en el cerro. Y si empiezas a oler raro, ya sabes, es tu cuerpo diciéndote, me debes una concha y un café. Y nosotras aquí para contarlo. Sobrevivientes del ayuno extremo. Edición me dio seto y susto. Pero bueno, ya hemos llegado al final de este capítulo. Espero que haya quedado muy claro qué es la lipólisis. Nosotros nos esforzamos mucho para que entendieran en un concepto muy básico que ojalá el niño de 8 años que nos estás escuchando hayas entendido también y que se hayan divertido y que hayan entendido muy bien el ejemplo que pusimos como complemento a esta explicación. Muchas gracias. Nosotros somos el Trío Médico y nos vemos en un próximo episodio. Bye.